Buenas noches, bienvenidos a este espacio. Gracias, compañeros y profesores. Sí, la historia de la iglesia, de entrada tenemos que decir que ha sido accidentada desde todos los puntos de vista. Antes de que naciera Jesús, ya teníamos el problema, el Imperio Romano, ¿no es cierto? Ya el desquicio de cierto tipo, diremos, de emperadores que decían que pues iba a venir un Mesías y eso, ¿no es cierto?, obligaba a tomar los recaudos necesarios. Cuando José y María escapan a Egipto, ¿no es cierto?, por aviso de los mismos ángeles, etcétera, y también por la visita posterior de los Reyes Magos cuando van a nacer, el regreso a Jerusalén, y también, ¿no es cierto?, el hecho de que en su momento Roma o el Imperio Romano hizo matar a todos los niños menores de 2 años. Es decir, desde un principio hubo la persecución, ¿no es cierto?, a Jesucristo. Y ciertamente, ¿no es cierto?, en ese espacio, en ese ámbito, ¿no es cierto?, contextual, donde si bien los judíos, ¿no es cierto?, tenían el poder, vamos a decir, religioso, tenían las enseñanzas a través del Talmud, la Torá, y ciertamente eran los que dirigían a su pueblo con la enseñanza religiosa. Y cuando aparece, ¿no es cierto?, ya en la vida del ministerio Jesucristo, ya aparece, ¿no es cierto?, con milagros, aparece con una retórica, con una entrega, con un compromiso, ¿no es cierto?, al desarrollo de la fe, a que no solamente, ¿no es cierto?, la religión o la prédica vaya a un sector privilegiado o a grupos privilegiados, sino también a los gentiles. Entonces, ese hecho obviamente hace que los fariseos, especialmente los saduceos, pues se sientan celosos, se sientan tal vez desplazados en su momento. Y también, ¿no es cierto?, el mismo pueblo podía empezar a evaluar, a calificar, a comparar, ¿no es cierto?, cuál era, ¿no es cierto?, la vida de ellos, cómo es que ellos se desarrollaban en medio, digamos, de esas enseñanzas bíblicas, ¿no es cierto?, de esas enseñanzas del mismo Moisés, ¿no es cierto?, que había dado, ¿no es cierto?, en los 10 mandamientos y todo lo que significa las órdenes de Dios, ¿no es cierto?, el cumplimiento de todo ello. Entonces, ahí aparecen un conjunto, ¿no es cierto?, de ideas, de pensamientos, tal vez diremos de perder el poder, ¿no es cierto?, tal como ahora sucede, ¿no es cierto?, en muchas iglesias hay grupos interesados, ya no, ¿no es cierto?, en la fe como tal, sino en cómo siguen adelante, ¿no es cierto?, manejando la iglesia, que no le quiten el púlpito, que no le quiten, ¿no es cierto?, la dirección, el gobierno de la iglesia, ¿no es cierto? Es decir, solamente ya andan interesados en cuestiones muy personales o muy de grupo, como pasaba con los fariseos. Entonces, en ese contexto, ¿no es cierto?, también eh, se han encontrado, ¿no es cierto?, temas políticos, temas culturales, ¿no es cierto?, todo lo que fue, por ejemplo, el pensamiento griego, también lo fáctico, ¿no es cierto?, la praxis romana, ¿no es cierto?, también todo lo que significaba, ¿no es cierto?, ese ideal de que mientras el poder político esté en Roma, mientras las riquezas materiales estén concentradas en Roma, no se podían venir muchas religiones, ¿no es cierto?, monoteístas en este caso, que propugnaban, que predicaban a Jehová, a Dios Todopoderoso. Pero esa prédica de Jesucristo estaba acompañada de que Él era el Hijo de Dios y que posteriormente en Hechos se puede leer, vendría el Espíritu Santo. O sea, ese tema, ¿no es cierto?, esa forma, ¿no es cierto?, del enfoque, de que estaba cumpliéndose la ley, el Antiguo Testamento, y que los judíos en su momento no lo habían interpretado como debía ser, ha sido un punto de conflicto que ha sido justamente la causa de muchas persecuciones. Eh, 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 Ahí tenemos a Esteban, que ha sido apedreado, ahí tenemos a Santiago, que ha sido degollado, ahí tenemos a varios
predicadores, a varios líderes de la iglesia de aquel momento que han estado siendo perseguidos permanentemente, ¿no? Encarcelados, como Pablo, por ejemplo, en su momento, etcétera. Y realmente en ese mar de cuestiones también, diremos, habían grupos, ¿no? En principio los celotes en su momento, que tenían, diremos, eran un grupo organizado de los judíos para, de alguna forma, ¿no es cierto?, querer liberarse del poder romano. Y en el caso de los macabeos, posteriormente, también esa idea de que tenían que recuperar, ¿no es cierto?, el poder, el lugar que necesita y que merece el pueblo de Israel. Entonces, en todo ese contexto, ¿no es cierto?, realmente solamente decir que la iglesia primitiva se ha mantenido con errores, con todo lo que pudiera haber ocurrido, pero que prácticamente al final, ¿no es cierto?, la fe, en vez de debilitarlos, ha ido fortaleciéndolos, y que ciertamente ha mostrado que hubo en su momento ese poder del Espíritu Santo para todavía incluso ofrendar la vida, y no renegar de la fe. Creo que ese ha sido el principal elemento, ¿no es cierto?, sustantivo que ha permitido mantener a flote a la iglesia primitiva. Muchas gracias.